¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a compartir cómo tejer este guardallaves. Ya habíamos trabajado un diseño anterior. Si no lo han visto, en la descripción del video les voy a dejar el enlace. Gracias a todas las que me han mandado sugerencias, me hicieron más peticiones. Voy a estar trabajando con más diseños. Espero que este les guste. Ya verán que es muy fácil y rápido de tejer. Si este guardallaves te gusta y quieres aprender a realizarlo, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar este portallaves son los siguientes. Voy a trabajar con hilo de algodón. Aquí, como ya les mencioné en el proyecto anterior, podemos trabajar con los sobrantes. Entonces los colores son a elegir. Yo voy a trabajar con el color azul, blanco, el rojo para la cereza y en color rojo. Pero adicional a esto voy a usar algunos otros colores también que sean sobrantes. Y los otros colores voy a usar solamente un poquito para los detalles. En el proyecto anterior me preguntaron ¿qué hilo pueden usar? Pueden usar cualquiera que sea de algodón, que sea indicado para tejer con gancho de 2 milímetros. Pueden usar, por ejemplo, la hilaza de la abuela. Pueden usar también el perlé del número 5. Pueden usar hilaza omega del número 6, del cisne. Cualquiera que sea de un grosor similar a ese. Como les digo, es para tejer con un gancho de 2 milímetros. Cualquiera de esos pueden utilizar. En el caso de que no tengan hilo de algodón, lo pueden hacer con cualquier otro material, ya sea estambre delgadito. Pueden usar también hilo brisa, pero les da un mejor terminado el hilo de algodón. Voy a tejer con un gancho de 2 milímetros. Vamos a necesitar tijeras, una argolla portallaves, un ganchito marcador de puntos, una aguja para estambre y un poquito de relleno. Voy a iniciar con el color blanco. Y vamos a empezar con un aro mágico. Y bueno, paso aquí por el aro y hago una cadena. Esta nada más es para dar altura. Y ahora voy a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajusto un poco. Y ahora en el primer punto voy a tejer un medio punto. Recuerden que aquí no cerramos hileras, entonces vamos a ir siguiendo como si fuera una espiral. Hacemos ahí un punto y aquí voy a marcar para que sea más fácil ubicar donde termina y donde empiezo mis hileras. Entonces ya tengo ese primer punto. En ese mismo punto voy a tejer otro punto. Aquí vamos a ir tejiendo aumentos. Entonces ya tengo uno ahí. En el siguiente, el segundo aumento, son 2. En el siguiente, el tercer aumento, tengo 3. En el siguiente, el cuarto aumento. En el siguiente, el quinto. Y en el siguiente, el sexto. Son 6 aumentos en total, para un total de 12 puntos. Vamos a retirar la marca. Donde teníamos la marca, hacemos el primer punto de la hilera número 3. Volvemos a colocar la marca y en esta hilera 3 vamos a tejer un punto simple y en el siguiente un aumento. En el siguiente un punto simple y en el siguiente un aumento. Entonces continuamos así durante toda la hilera. Un punto simple, un aumento. Al final de la hilera nos debe quedar el aumento. Y en esta hilera 3 debemos tener un total de 18 puntos. Retiro la marca. Vamos a iniciar la hilera número 4. Hago mi primer medio punto y vuelvo a colocar mi marca. Ahora voy a tejer 2 puntos simples. Aquí ya tengo el primero. En el siguiente hago un punto simple. Ahora en el tercero voy a hacer el aumento. 2 puntos en ese mismo punto.
un punto, en el siguiente un punto y en el tercero el aumento. Y así vamos a continuar durante toda la hilera. 2 puntos simples y un aumento. Una vez que llego al final de la hilera, debo terminar con el aumento. Debo terminar con un total de 24 puntos. Voy a tejer la hilera número 5, hago el primer punto donde tenía la marca y la vuelvo a colocar. Ahora voy a tejer 3 puntos simples, tengo aquí 2, hago el tercero y ahora en el cuarto punto voy a hacer el aumento. 1, 2, 3 puntos simples, en el cuarto el aumento, y así voy a continuar hasta llegar al final de esta hilera, que es la número 5. Aquí ya llegué al final de la hilera. Aquí al final de la hilera debemos trabajar el aumento. Aquí al final de esta hilera debemos terminar con un total de 30 puntos. Ahora voy a retirar mi marca, voy a iniciar la hilera número 6 y de la hilera 6 a la hilera 10 vamos a hacer nada más medio punto en cada punto, no vamos a hacer aumentos. Entonces trabajamos nuestro primer punto, colocamos nuestra marca y continuamos tejiendo un punto en cada punto, ya sin aumentos, hasta llegar a la hilera número 10. Aquí ya llegué hasta la hilera número 10, tejiendo solamente un punto sobre cada punto. Voy a retirar mi marca. Aquí donde tenía la marca voy a hacer un punto deslizado y hago una cadena reforzada. Voy a cortar aquí este hilo y aquí ya tengo la primera parte. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la cadenita que tenemos aquí, vamos a tomar solamente la gasa de la parte de adentro. Esta gasita de la parte de afuera la vamos a trabajar más adelante. Entonces vamos con la de adentro. Aquí ahora voy a trabajar con el color azul. Voy a hacer aquí una cadena reforzada y aquí donde trabajé mi punto deslizado voy a pasar tomando solamente la gasita de adentro. Paso ahí y hago un punto deslizado y vuelvo a pasar para hacer el medio punto. Ahí paso y hago el medio punto. Ahora voy a ir tejiendo. Aquí voy a poner mi marca en ese primer punto y voy a ir tejiendo un punto en cada punto, pero como ya les mencioné, voy a ir tomando solamente la gasita de adentro. Entonces ahorita voy a ir abrazando estos hilos que quedaron, estos 2 hilos voy a irlos tomando para que se vayan perdiendo aquí en el tejido. Entonces aquí tengo un punto, hago un punto en el siguiente y así voy a continuar haciendo un punto en cada punto. Voy a llegar aquí a donde tengo mi marca. Miren, aquí ya llegué al final de la hilera. Voy a retirar mi marca y ahora en ese punto donde puse mi marca, ya tomando el punto completo, voy a hacer una media vareta. Lo mismo, voy a poner mi marcador ahí donde tejí mi primera media vareta. Bueno, la media vareta es hacer la lazada, pasamos y sacamos todos los puntos al mismo tiempo. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora en esta hilera. Esta es la hilera número 12. Voy a ir tejiendo una media vareta en cada punto, ya tomando el punto completo hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya llegué al final de la hilera. Ahora voy a retirar aquí esta marca y miren, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Aquí voy a cerrar de esta forma. Voy a pasar aquí por atrás del punto, tomo la hebra y hago un punto deslizado. En esta hilera vamos a estar trabajando también medias varetas, pero las vamos a ir resaltando.
Entonces voy a empezar con 2 cadenas, hago la lazada y este punto fue resaltado hacia adelante. Ahora voy a pasar el gancho por enfrente del punto de esta forma y lo voy a resaltar hacia atrás. Ahí está. Voy a ir uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante, siempre haciendo medias varetas, y uno resaltado hacia atrás, y continúo así hasta llegar al final de la hilera. Miren, aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Este último punto me corresponde resaltarlo hacia atrás y este debe quedar resaltado hacia adelante. Entonces de la misma forma vamos a pasar el gancho de atrás hacia adelante, tomamos la hebra y pasamos para hacer el punto deslizado, y ahí ya nos queda resaltado hacia adelante. En esta hilera debemos ir tejiendo los puntos como se presentan. Los que están resaltados hacia adelante los vamos a resaltar hacia adelante, y los que están en realce hacia atrás también los vamos a tejer resaltados hacia atrás. Y así vamos a continuar haciendo hileras hasta que se cubran por completo las llaves. Miren, aquí para cerrar vamos a tomar el punto de la misma forma, pasamos, hacemos el punto deslizado y ahora hacemos una cadena reforzada. Miren, aquí ya terminé, hice un total de 8 hileras y esto es suficiente para cubrir mis llaves. Entonces aquí lo que voy a hacer ya es cortar esta hebra, y aquí vamos a ocultar nuestra hebra. Aquí la vamos a ocultar para perderla en el tejido. Y la voy a pasar aquí. Y ahí ya va a quedar oculta. Miren, ahora lo que vamos a hacer es, aquí donde dejamos esta gasita, la vamos a ocupar ahorita para hacerle su borde en esta parte de aquí. Miren, vamos a volver a poner nuestro hilo y para eso hacemos una cadena. Vamos a pasar aquí en una de las gasitas que dejamos, pasamos con un punto deslizado y vamos a trabajar de la siguiente forma. Hacemos una cadena, lazada, pasamos al siguiente punto y otra vez hacemos 5 varetas. Ahí tengo 2, 3, 4, 5. Dejamos pasar un punto, en el siguiente medio punto, lazada, dejamos pasar un punto y en el siguiente otra vez 5 varetas. Así vamos a continuar por toda la hilera hasta llegar a donde iniciamos. Aquí ya llegué al final de la hilera y aquí donde inicié voy a hacer un punto deslizado y una cadena reforzada. Bien, ahora vamos a ir tejiendo un medio punto. Miren, tengo 2. Cuando hagamos el tercero vamos a bajar aquí y vamos a tomar el punto a la distancia que nos dé, y ahí hacemos un punto deslizado y continuamos haciendo un medio punto en cada punto. Aquí tengo 1, 2, aquí ya llegué al tercero, lo mismo, hago el tercero y a la distancia que me dé, y aquí abajo a la altura que tenga este punto, y aquí miren, vamos a tomar el punto en color azul de esta forma y hacemos un punto deslizado y continuamos haciendo un medio punto en cada punto hasta llegar nuevamente al punto 3 del siguiente abanico. 1, 2, y aquí en el 3 vamos a bajar y a la distancia que nos dé este motivo o este punto pasamos ahí y hacemos un punto deslizado, y así vamos a continuar hasta llegar a donde iniciamos. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera, termino de hacer mis medios puntos y aquí donde inicié hago un punto deslizado y una cadena reforzada. Aquí ya corto esta hebra
y de la misma forma la voy a ocultar como lo hice con la hebra en color azul. Voy a pasar aquí, hago una cadena para que quede fija y aquí voy a aprovechar estos puntos que están juntos para pasar aquí mi gancho y aquí pierdo esta hebra y así hasta que se pierda totalmente y al final cortamos. Ya tenemos aquí la decoración en esta parte. Ahora aquí con el color rosa, aquí voy a tejer una cadena reforzada y ahora voy a tejer 20 puntos cadena. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 y 20. Tengo 20 puntos y ahora lo que voy a hacer aquí es tejer 2 cadenas y en la tercera cadena voy a tejer 3 medias varetas, 1 2 y 3, y así voy a ir en cada uno de los puntos tejiendo 3 medias varetas. Paso a la siguiente, 3 medias varetas y así hasta llegar al final de las cadenas. Una vez que ya terminamos de tejer por todas las cadenas, hacemos una cadena reforzada y vamos a cortar dejando un poquito larga esta hebra para poder coser. Y bueno, aquí ya tenemos esta otra pieza terminada, esta pieza que va a ir aquí. Y miren, aquí con los colores que ustedes tengan disponibles van a tejer con hebra sencilla y van a hacer un nudo en la parte de abajo. Van a pasar por adentro de su tejido en uno de los puntos, encajan así para que quede ahí fijo su color. Y bueno, aquí lo único que vamos a hacer es tomar 2 puntos. Tengo este, vamos al de arriba y regresamos a ese punto. Miren, regresamos aquí y vamos a pasar y aquí vamos a estar pasando para que nos quede aquí abultado. Sí, miren, de esa forma vamos a tratar de hacer las bolitas. Entonces vamos a dar varias pasadas y lo vamos a hacer en diferentes partes y con diferentes colores. Una vez que terminemos de pasar, vamos por la parte de atrás para rematar nuestra hebra y de la misma forma pasamos aquí una vez más. Y miren, antes de que se cierre nuestra hebra, pasamos para hacer el nudo. Aquí mismo pasamos donde tenemos esto en color verde o en el color que estén trabajando. Y miren, pasamos aquí mismo para perder nuestra hebra. Y cortamos. Y así vamos a hacer con varios colores en diferentes lugares, y aquí ustedes pueden colocarle los que ustedes crean necesarios en diferentes colores. Bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es la parte de la cereza y donde van a ir colgadas las llaves. Ahora vamos a trabajar la cereza, vamos a trabajar un aro mágico, pasamos ahí y tejemos el primero. Hacemos una cadena y tejemos 1 2 3 4 5 y 6 medios puntos. Ajustamos y vamos a ir al primero de esos 6, pasamos ahí y hacemos un medio punto. Ahora vamos a tejer ahí, vamos a colocar nuestra marca
en ese primer punto y vamos a tejer ahora 2 puntos en ese mismo punto. Tengo ahí el primero, hago el segundo, en el siguiente 1, 2, en el siguiente 1, 2, ahí ya tengo 3 puntos, voy al siguiente 1, 2, 4, en el siguiente 1, 2, que es el punto 5, y aquí en el punto 6 también 2 medios puntos. Ahora vamos a tejer la hilera número 3, hacemos el primer punto y marcamos. Vamos a hacer ahora 3 hileras haciendo un medio punto en cada punto. Una vez que ya tenemos las 3 hileras haciendo solamente un punto en cada punto, miren, ahora lo que vamos a hacer aquí es, aquí voy a jalar un poquito mi hebra y ahora voy a rellenar aquí. Entonces aquí rellenamos. Como ven, nada más vamos a ocupar muy poquito relleno. Y bueno, compactamos lo más que se pueda y ahora vamos a presionar con nuestro dedo para poder tejer. Aquí lo que vamos a hacer es ir haciendo disminuciones en todos los puntos. Vamos a tomar una gasita, la de la parte de afuera de cada punto, en estos 2 puntos. Pasamos ahí y hacemos el medio punto. Lo mismo aquí, una, y del siguiente también una, y hacemos el medio punto. Una gasa y una gasa y hacemos el medio punto. Y así hasta terminar de disminuir todos los puntos. Nos deben quedar nada más 6 puntos. Aquí voy a hacer la última disminución. Bueno, aquí ya terminé de hacer las 6 disminuciones. Ahora lo que voy a hacer es tejer aquí la cantidad de cadenas que sean necesarias para el tamaño de mi guardallaves y que me quede 1 centímetro abajo. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta que tenga las que necesite. Miren, aquí la medida va a ser que nos cubra completamente el portallaves y nos quede aproximadamente 1 centímetro abajo la tira de cadenas, así, doblada a la mitad. Entonces, una vez que ya tengo esto, vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí en este mismo punto donde inicié la cadena, voy a pasar con un punto deslizado y voy a hacer una cadena reforzada. Ahora voy a dejar larga la hebra para poder coser aquí y terminar de cerrar mis puntos. Jalo aquí, ajusto y voy a poner aquí la hebra en mi aguja. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar cada uno de los puntos de afuera hacia adentro, vamos a pasar nuestra aguja así en cada punto. Vamos a pasar por los 6 puntos de la misma forma. Aquí ya llegué al último punto, paso ahí y ahora voy a jalar para ajustar todos los puntos. Nos debe quedar totalmente cerrado aquí, miren, de esta forma. Y rematamos, entonces pasamos aquí. Antes de que se cierre, jalamos y ahora perdemos nuestra hebra aquí en el tejido. Y esta hebra también la perdemos aquí.
cortamos. Y bueno, miren, aquí ya tenemos la cereza. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es coserle en la parte de arriba la parte rosa que tejimos o el color que ustedes hayan utilizado. Miren, vamos a tejerle esto aquí, le vamos a coser esto aquí y después le vamos a colocar la cereza. Miren, esto lo vamos a acomodar de manera que nos quede este centro un poquito abierto para poder pasar después el cordón donde vamos a colocar nuestras llaves. Entonces más o menos así. Ustedes aquí ya le dan forma. Y que quede centrado. Aquí, para que quede centrado, lo que hago es pasar el gancho aquí en el centro del tejido, ahí donde hicimos nuestro aro mágico, y lo mismo aquí en el centro. Entonces ahí ya nos queda centrado. Y ahora vamos a coserlo aquí en la parte de arriba, pero ya nos queda centrado. Y bueno, una vez que ya colocamos esto aquí, vamos a pasar nuestras cadenas por el centro. Buscamos aquí el centro de nuestro tejido, pasamos ahí, ahí está, y vamos a jalar nuestra cadena. Y miren, todas estas hebras las vamos a ocultar para que nos quede buena presentación tanto por la parte de adentro como por la parte de afuera. Y con eso vamos a darle mejor presentación a nuestro trabajo. Y bueno, miren, así nos queda. Ahora lo que vamos a poner son nuestras llaves. Y bueno, pues aquí ya le coloqué las llaves. Y finalmente así es como nos queda este diseño del día de hoy. Miren, de la misma forma jalamos, se ocultan las llaves y cuando las necesitamos pues así las tenemos ya disponibles. Aquí les dejo este otro diseño, espero que les guste, y si les gusta no olviden compartir el video. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho, y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.